Hoy es 13 de agosto y se está conmemorando 500 años de la caída de Tenochtitlan. Pero hay muchas dudas, hay muchos resentimientos, hay mucha malinformación sobre lo que sucedió antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles. Punto número uno. ¿México existía antes de la llegada de los españoles? No, no existía México. Existía el imperio azteca, maya, purépecha, tlaxcalteca y tenían lenguas diferentes, gobiernos diferentes y guerras entre ellos por la supremacía. O sea, vamos a decir, en lo que el día de hoy es México, había muchos pequeños países. Llegaron los españoles y querían este territorio. Como antes, los aztecas habían sometido por medio de la guerra, por medio de la conquista, de la colonización a otros pueblos. Llegan los españoles y se dan cuenta de que para derrotar a este gran imperio, que eran los aztecas, tenían que aliarse con todos sus enemigos, porque el mito de que eran 300 españoles y que solo ellos pudieron contra todo un imperio, no, no es cierto. Pero los aztecas tenían miles, cientos de miles de enemigos que estaban hartos del tributo, de las guerras, de toda la explotación que recibían por en parte del imperio mexica. Los españoles encuentran en ellos a un aliado y no fue fácil, tardaron 2 años en derrotar al imperio mexica. Tuvieron que huir en lo que fue el Día de la Noche Triste, que sí es Día de la Noche Triste, porque en ese árbol se lloró una derrota, no se celebró una victoria, y después practicaron una táctica de guerra europea, el asedio. ¿Qué es el asedio? Cortaron la comida y cortaron el agua a la ciudad de Tenochtitlan y a ver cuánto aguantaban. Y la otra táctica de guerra que utilizaron fue construir barcos que en América no había. Entonces fueron a Veracruz por los restos de los barcos que había quemado o que había hundido y construyeron 13 barcos a la orilla del lago de Texcoco, uno se hunde y con esos 12 barcos, además de la viruela, del asedio, de la falta de comida, de agua, derrotan el 13 de agosto de 1521 al Imperio Azteca. Los aztecas eran una tribu o una cultura que sacrificaba personas, sí, sí, sacrificaban personas, les sacaban el corazón y se los ofrecían a Huitzilopochtli para que saliera el sol al otro día. Que es mágico, místico, le tratan de dar ese tono a los sacrificios humanos, pues sí, pero también los españoles que llegaron y que mataban en nombre de Dios, pues también era mágico, cósmico, religioso y todas esas ondas. Ambas culturas eran bélicas, ambas culturas mataban a sus enemigos, ambas culturas querían someter por medio de la muerte al otro. Ganaron los españoles. México el día de hoy es la mezcla de las dos sangres, la mezcla de europeos colonizadores y de americanos. Y después de 300 años de mezclarse, decidimos hacer nuestro propio país, nuestra propia cultura. Decidimos independizarnos de la corona española para crear México, que el arquitecto original de México fue Hernán Cortés. Hernán Cortés unifica todos esos territorios que antes eran muchos pequeños países dentro de lo que hoy es México y los unifica en un solo territorio, en una sola lengua, en un solo gobierno. Después, nosotros decidimos que ya no queríamos ser parte de la corona española y nos independizamos el 27 de septiembre de 1821. ¿Qué es ser mexicano? Ser mexicano es reconciliarnos con ambas partes, reconciliarnos con los aztecas, con los mayas, con los purépechas, y que, ¿hacían sacrificios humanos? Sí, sí, hacían sacrificios humanos. ¿Que les sacaban el corazón? Sí, les sacaban el corazón. Que se comían partes de cuerpo humano en el pozole, sí, ¿y qué? Pues es nuestro pasado. ¿Y que los españoles los conquistaron? Sí. ¿Y que los españoles eran sangrientos? Sí, también. ¿Y que los españoles? Sí, todo eso. Todo eso que no es exclusivo de nosotros, porque de repente creemos que esa parte de la conquista, esa parte del sometimiento, solo es parte de nosotros. Y no, a los españoles los conquistaron, a los iberos, antes de ser España, los conquistaron los romanos. Después de los romanos, los conquistaron los cartagineses, después los árabes. De hecho, España se unifica como el día de hoy lo conocemos hasta 1492. Entonces, todos los pueblos siempre han sometido por otros, así como los aztecas sometieron a otros pueblos antes de la llegada de los españoles. Entonces, si tú te sientes todavía conquistado, si tú todavía cargas con la conquista, te sientes derrotado y no te atreves a decir o apoyar, a reconocer que Hernán Cortés es el arquitecto de México, tienes muchos complejos. Tienes muchos complejos. También tienes muchos complejos si no aceptas tu pasado americano. Si tú dices, bueno, yo soy descendiente de purépechas, soy descendiente de mayas, de toltecas, si no haces las paces con ambas partes, no te puedes sentir mexicano y no puedes saber a dónde quieres ir. México es la mezcla de las dos sangres. Y te pongo otro ejemplo.
Vamos a identificar los 5 productos que reconocen en todo el mundo como mexicanos. Número 1, el tequila. El tequila es el agave de América con el proceso de destilación que trajeron los españoles. Si no hubieran venido los españoles, no tendríamos tequila. Número 2, los charros. Los charros, los caballos, el ganado, lo trajeron los españoles. Ellos nos enseñaron a montar. Ellos nos enseñaron a la ganadería. Antes de la llegada de los españoles no había esos animales en América. Los mariachis, las trompetas, las guitarras, los violines los trajeron también los españoles y nosotros construimos nuestra propia música. Los tacos, la carne la trajeron los españoles, la tortilla la pusimos nosotros. El Día de Muertos. El Día de Muertos es el culto a la muerte de las culturas americanas mezclada con la religión católica que trajeron los españoles. Todo lo que hoy nos da identidad es la mezcla de las dos sangres. Y yo me siento muy orgulloso de ser mexicano, de ser descendiente de los purépechas, sobre todo porque yo soy del occidente del país, y descendiente de españoles. Y entendiendo quién soy y entendiendo el mestizaje, en ese momento sé lo que soy y sé a dónde quiero ir.